En este video nos adentraremos en los rincones misteriosos del gran camino de la seda, donde cada piedra guarda secretos de siglos. Estas ciudades antiguas, llenas de aromas de especias y susurros de historias, esperan su momento para revelar sus secretos. Nos sumergiremos en una atmósfera donde se cruzaron culturas y destinos, y la magia del pasado se siente en cada paso. Increíbles artefactos y leyendas preservadas nos permitirán tocar las antiguas civilizaciones que dejaron una huella indeleble en la historia mundial. Xi'an, una ciudad antigua que alguna vez fue el corazón del gran camino de la seda, aún guarda en sí misma misterios y enigmas de tiempos pasados. Sus calles, llenas de historias, nos llevan a momentos en los que mercaderes de lejanas tierras intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas, culturas y tecnologías. ¿Cómo podían estos pueblos tan diferentes encontrar un lenguaje común a través de interminables desiertos y montañas elevadas? En Xi'an se encuentran los majestuosos guerreros de terracota que custodian la tumba del primer emperador de China. Estas enigmáticas estatuas, cada una única, son testimonio del arte de los antiguos artesanos y sus profundas creencias. Pero, ¿qué más se oculta bajo la tierra de esta ciudad antigua, esperando ser descubierto? El camino de la seda no solo unía Oriente y Occidente, sino que también creaba una atmósfera única de mezcla de culturas. Aquí, los arqueólogos encuentran rastros de diversas civilizaciones, desde romanos hasta árabes, que dejaron su huella en la arquitectura y el arte. ¿Qué buscaban aquí? ¿Qué los impulsaba a cruzar miles de kilómetros para el intercambio y la comunicación? Pero Xi'an no guarda solo esta misteriosa. En sus alrededores se encuentran antiguos templos y pagodas que pueden contar sobre la vida espiritual de aquellos tiempos. Leyendas místicas sobre monjes budistas y sus viajes por el camino de la seda otorgan a este lugar una atmósfera especial. ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? Xi'an sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos y atractivos del mundo, donde la historia se entrelaza con los mitos. Con cada descubrimiento, arqueólogos e investigadores se encuentran con nuevas preguntas a las que aún no se han dado respuestas. ¿Cuántos más secretos están ocultos en esta ciudad antigua, esperando ser revelados? Luoyang, una de las ciudades más antiguas de China, se convirtió en una parte crucial del gran camino de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Su ubicación estratégica le permitió convertirse en el centro del comercio, la cultura y el intercambio de conocimientos, atrayendo a mercaderes y viajeros de todo el mundo. Cada calle guarda el eco de antiguas civilizaciones que dejaron su huella en estas tierras. Las murallas de Luoyang, construidas con grandes bloques de piedra, servían como protección para múltiples intercambios culturales y comerciales. Aquí convergían productos, desde especias hasta seda, y con cada visita, la ciudad se volvía más misterioso. ¿Cómo pudieron civilizaciones tan poderosas como la dinastía Tang dejar un legado tan rico, pero al mismo tiempo desaparecer en los anales de la historia? Los estudios revelan que Luoyang no solo fue un centro económico, sino también espiritual, donde se cruzaban diversas filosofías y religiones. Los templos budistas construidos en esta ciudad son testigos de cómo diferentes ideas y culturas se entrelazaban.
¿qué es lo que realmente atraía a las personas aquí, en el corazón de Asia? Pero esto no es la única misterio de Luoyang. Se dice que en las cercanías de la ciudad se encuentran artefactos antiguos que aún no han sido explicados. Algunos investigadores sugieren que podrían ser herramientas utilizadas para la navegación por el camino de la seda, pero su propósito exacto sigue siendo incierto. Luoyang sigue atrayendo la atención de científicos e historiadores que intentan desentrañar sus secretos. ¿Cuántas más enigmas, aún sin resolver, se ocultan bajo las capas de los siglos en esta ciudad misteriosa, esperando ser descubiertos? Las cuevas de Yungang, situadas en China, son una parte integral del legendario Camino de la Seda, un misterioso itinerario que unía Oriente y Occidente. Estas majestuosas grutas, talladas en la roca, contienen más de 1000 estatuas de Buda y numerosas pinturas budistas, creadas entre los siglos IV y VI de nuestra era. ¿Cómo pudo un lugar tan lleno de espiritualidad y arte convertirse en un punto crucial en la ruta del comercio y el intercambio cultural? Cada estatua, esculpida en arenisca blanda, cuenta su propia historia única, reflejando no solo las creencias religiosas de la época, sino también la influencia de culturas extranjeras. Estas obras de arte servían como lugares de veneración y al mismo tiempo como testimonio asombroso de cómo las ideas, los bienes y las tecnologías se movían por este antiguo camino. ¿Cómo es posible que lugares tan remotos se convirtieran en centros de inspiración y creatividad? Pero las cuevas de Yungang no son el único lugar enigmático relacionado con el Camino de la Seda. A solo unas pocas cientos de kilómetros de distancia se encuentran otros monumentos, como las grandes estatuas de Moisés y las cuevas de Lunjin, que también están llenas de misterios y historias. La atmósfera mística de estos lugares atrae a investigadores y viajeros que buscan desentrañar sus secretos. El estudio de las cuevas de Yungang nos revela cómo las antiguas civilizaciones interactuaban entre sí. Cada gruta y cada estatua nos recuerdan a quienes dejaron su huella en este camino y a quienes continúan buscando respuestas a las preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cuántos lugares similares aún están ocultos de nuestra vista, esperando que sus historias sean contadas? Las cuevas de Mogo, situadas en el borde del desierto de Gobi, representan una de las joyas más enigmáticas del Gran Camino de la Seda. Estos antiguos santuarios excavados en la roca están llenos de frescos y estatuas creadas por maestros de diferentes épocas, lo que los convierte en un tesoro tanto artístico como histórico. ¿Cómo pudo surgir un lugar donde la espiritualidad y el arte se entrelazan, creando una atmósfera llena de misterios y enigmas? A lo largo de los siglos, las cuevas de Mogo han sido un importante centro de la cultura budista, atrayendo a peregrinos y comerciantes de todo el mundo. Los espacios interiores, decorados con vibrantes pinturas y complejas imágenes, sumergen a los visitantes en un mundo misterioso de antiguas enseñanzas. ¿Cómo pudieron los artistas crear tales obras maestras en condiciones de luz y recursos limitados, manteniendo sus colores durante milenios? Pero las cuevas de Mogo no son solo arte, también son una biblioteca de antiguos textos, muchos de los cuales fueron descubiertos solo a principios del siglo XX. Estos manuscritos,
que contienen conocimientos y pensamientos perdidos para el mundo moderno, plantean preguntas sobre qué secretos están ocultos en sus páginas y por qué fueron dejados aquí. ¿Qué motivó a los antiguos monjes a esconderlos en las entrañas de las cuevas y cuál es su verdadero valor para los investigadores de hoy? Desde las cuevas de Mogo podemos pasar a otros lugares misteriosos que también jugaron un papel crucial en el camino del conocimiento y el intercambio de saberes. Estos enigmáticos santuarios continúan atrayendo la atención de arqueólogos e historiadores que buscan desentrañar sus secretos no revelados. Solo queda reflexionar sobre cuántos más misterios aún espera nuestro mundo para ser desvelados. Tianjushan no es solo una ciudad en el mapa de China, es una parte crucial del antiguo Camino de la Seda que conectaba Oriente y Occidente, llenando su vida con los brillantes colores del comercio y la cultura. La cueva de Maisushan, con sus asombrosas frescos budistas, cuenta historias que podrían haber permanecido sin resolver si no fuera por el esfuerzo de los investigadores que buscan desentrañar sus misterios. Estos frescos, como ventanas al pasado, representan escenas de la vida de Buda y sus discípulos, dejando a los espectadores perplejos. ¿Qué fue exactamente lo que inspiró a los antiguos maestros a crear tales obras de arte? El templo de Fushan, cercano a este lugar, también oculta muchas incógnitas. Su arquitectura, como un reflejo de la armonía entre el ser humano y la naturaleza, plantea preguntas sobre cómo los antiguos constructores pudieron crear tales estructuras majestuosas utilizando solo herramientas simples de su tiempo. Es extraño que, a pesar de las avanzadas tecnologías de nuestra época, aún no podemos explicar completamente cómo se movieron y colocaron con tal precisión estos grandes bloques de piedra. Al recorrer Tianjushan, es imposible no sentir la atmósfera de antigüedad y misterio que envuelve esta ciudad. Cada rincón recuerda a aquellos que alguna vez pasaron por aquí, dejando huellas en la historia. Pero no es la única incógnita. ¿Cómo se convirtió esta ciudad en un punto crucial del Camino de la Seda? ¿Y qué otros misterios aún puede esconder bajo su polvo histórico? Hoy en día, Tianjushan no solo es un centro histórico, sino también cultural, atrayendo a turistas de todo el mundo que desean tocar su rico patrimonio. Las investigaciones continúan y es posible que pronto sepamos más sobre cómo esta ciudad se convirtió en el nexo entre diferentes culturas y civilizaciones. El paso de Chuyuan, ubicado en el oeste de la Gran Muralla China, no solo es un estratégico baluarte militar, sino también un lugar emblemático en la antigua Ruta de la Seda. Este majestuoso paso, rodeado de montañas escarpadas, fue construido en el siglo XVI y servía como protección contra las tribus nómadas que intentaban invadir las fértiles tierras de China. Sus imponentes murallas, de hasta 10 metros de altura y 3 metros de grosor, se integran perfectamente en el paisaje circundante, creando un espectáculo inolvidable. Aquí, entre el frío de la piedra y el eco de las antiguas batallas, se puede sentir el aliento de la historia. ¿Cuál era el significado de este baluarte para los caravanas que cruzaban los desiertos interminables? ¿Cómo podían estas murallas resistir el paso del tiempo y los enemigos? Cada piedra, cada rincón de este lugar guarda en sí mismas misterios que despiertan un vivo interés entre los historiadores
y arqueólogos. Yuyuan no solo se convirtió en una fortaleza defensiva, sino también en un importante centro de comercio e intercambio cultural. Su ubicación le permitió controlar rutas clave que conectaban Oriente y Occidente, convirtiéndolo en un verdadero tesoro de conocimientos e ideas. Sin embargo, entre todos estos logros queda una pregunta. ¿Qué secretos están ocultos en sus entrañas? Algunos investigadores sugieren que aquí podrían haber existido antiguos archivos que contenían información sobre civilizaciones olvidadas, pero hasta ahora ninguna Discovery ha confirmado estas teorías. El descubrimiento del paso de Xuyuan fue un paso importante en la comprensión de la historia de la Ruta de la Seda y su influencia en el desarrollo de la cultura, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. Chang'e, ubicado en el oeste de China, no es solo un prodigio natural, sino también un importante nudo del antiguo Camino de la Seda. Su única formación geológica Danxia, conocida como las montañas arcoíris, atrae a viajeros y científicos de todo el mundo. Estas montañas, con sus colores hipnóticos y formas inusuales, parecen contar la historia de los tiempos en que por aquí pasaban caravanas cargadas de tesoros y conocimientos. Las capas complejas de las montañas se formaron hace millones de años, y sus vibrantes tonos de rojo, amarillo y verde recuerdan cómo la naturaleza misma creó una obra de arte. Pero, ¿qué se oculta detrás de esta belleza? Muchos investigadores se preguntan cómo los antiguos comerciantes percibían estos extraños formaciones. Quizás los consideraban lugares sagrados, donde podían encontrar inspiración o presagios. Chang'e también se convirtió en un lugar importante para el intercambio no solo de mercancías, sino también de culturas. Se dice que aquí se encontraban comerciantes de diferentes rincones del mundo, intercambiando ideas y contando historias de sus viajes. ¿Qué sentimientos tenían cuando veían por primera vez estas majestuosas montañas? Quizás se sentían parte de algo más grande que simples viajeros cansados. Hoy en día, Chang'e atrae a turistas que desean ver este prodigio natural, pero las misteriosas y enigmáticas historias de su pasado aún esperan ser reveladas. ¿Cuántos secretos aún no descubiertos guarda esta tierra que fue testigo de la grandeza de las antiguas civilizaciones? La torre de Burana se alza sobre los interminables horizontes de Kirguistán, siendo un testimonio vivo del antiguo Camino de la Seda. Esta majestuosa estructura fue construida en el siglo IX y no solo servía como faro para los viajeros, sino también como lugar de encuentro de culturas y rutas comerciales. ¿Cómo pudo esta construcción tan significativa sobrevivir a través de los siglos, conservando en sí los secretos de épocas pasadas? Los grandes bloques de ladrillo, perfectamente integrados en el conjunto de la torre, hablan del arte de los antiguos constructores. Su habilidad para trabajar el material y crear estructuras resistentes despierta admiración y asombro. Sin embargo, ¿cómo se convirtió esta joya arquitectónica en un centro de atracción para comerciantes y viajeros? Esto sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que la torre no era solo un punto de referencia, sino también un importante objeto religioso que conectaba lo celestial con lo terrenal. En sus paredes podrían haber estado guardados antiguos manuscritos y reliquias creados para inspirar
y guiar a las futuras generaciones. Pero, ¿qué ocurría realmente en estas paredes? ¿Qué secretos guardaban los antiguos sabios al recibir a los viajeros que cruzaban esta vasta región? Hoy en día, la Torre de Burana atrae la atención de arqueólogos y turistas, despertando interés y curiosidad. Las investigaciones realizadas en sus alrededores continúan revelando nuevos hallazgos que pueden aclarar su verdadero propósito. Por ejemplo, en recientes excavaciones se encontraron fragmentos de cerámica y monedas datadas en los mismos siglos que la torre, lo que indica su uso activo. Pero esta no es la única misterio que rodea el camino de la seda. Al continuar el viaje, nos encontramos con artefactos aún más extraños que pueden cambiar nuestra visión de las antiguas civilizaciones. El caravanserai de Taz-Rabat, ubicado en las pintorescas montañas de Kirguistán, es uno de los objetos más enigmáticos del Camino de la Seda. Las paredes de este antiguo edificio, construido con enormes bloques de piedra, parecen guardar en sí el susurro de miles de viajeros que aquí buscaban refugio de la intemperie y los peligros. Esta construcción, datada del 9º siglo de nuestra era, no solo llama la atención por sus dimensiones, sino también por su arquitectura única, que suscita muchas preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear una estructura tan armoniosa utilizando solo herramientas primitivas? Cada detalle, desde las columnas macizas hasta las nichos meticulosamente talladas, parece impregnado de misterio que hasta hoy no ha sido revelado. Los investigadores sugieren que Taz-Rabat no solo servía como lugar de descanso para los comerciantes, sino también como un importante centro cultural donde se cruzaban las rutas de diversos pueblos. Algunas teorías afirman que aquí podrían haber estado ocultos conocimientos sagrados o incluso profecías antiguas, pero ninguna de estas suposiciones cuenta con pruebas concretas. Al pasear por este lugar, se puede sentir el aliento de la historia que penetra en cada piedra. Las montañas circundantes, cubiertas de nieve, crean una atmósfera de misterio y grandeza, haciendo reflexionar sobre cuáles secretos pueden estar ocultos en sus entrañas. ¿Cómo pudo este importante nudo de comercio y cultura quedarse prácticamente sin explorar? Al estar en Taz-Rabat, uno no puede evitar pensar en aquellos que alguna vez caminaron por estos pasillos y en cómo aquí se cruzaron las vidas de personas de diferentes rincones del mundo. Pero ¿qué más puede esconder esta antigua fortaleza? Osh, ubicado en la intersección del majestuoso Camino de la Seda, no solo es un importante centro comercial, sino también un lugar misterioso con una rica historia. Esta ciudad, fundada hace más de 3000 años, ha sido testigo de numerosos eventos que han cambiado el destino de muchos pueblos. Sus calles empedradas recuerdan los pasos de los comerciantes que buscaban intercambiar productos raros por especias exóticas y seda. A lo largo de los siglos, Osh ha atraído a viajeros e investigadores con sus paisajes pintorescos y su cultura única. Se dice que entre las altas montañas se ocultan secretos insondables de antiguas civilizaciones. ¿Cómo se han preservado estos rastros del pasado mientras que muchas ciudades han desaparecido de la faz de la tierra? Las leyendas locales cuentan que en Osh llegaban embajadores de grandes imperios y que aquí se forjaban importantes acuerdos comerciales.
Sin embargo, a pesar de todos los hechos conocidos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué secretos guardan las antiguas rutas comerciales que unían Oriente y Occidente? Aquí, en el corazón de Kirguistán, los arqueólogos encuentran artefactos que confirman la importancia de la ciudad en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en las cercanías se han descubierto restos de antiguos caravanserai que servían de refugio para viajeros cansados. Estas construcciones, hechas de grandes bloques de piedra, causan asombro y al mismo tiempo desconfianza. ¿Qué más podría estar oculto bajo las capas de los siglos? Osh sigue siendo un misterio que atrae a investigadores y amantes de la historia. Su papel en la gran ruta de la seda subraya que incluso los lugares más cotidianos pueden guardar historias increíbles que esperan ser descubiertas. Tashkent, una de las ciudades más antiguas, ubicada en la intersección de rutas que alguna vez conectaban Oriente y Occidente, es una parte integral del legendario Camino de la Seda. Sus calles, llenas de aromas de especias y sonidos del mercado oriental, guardan la memoria de innumerables viajeros que se detenían aquí para descansar e intercambiar mercancías. Como una poderosa fortaleza, esta ciudad protegía el conocimiento y la cultura, transformándola en un importante centro de comercio y comunicación. Las excavaciones arqueológicas en Tashkent han revelado rastros de antiguas civilizaciones como Sogdiana, whose cultural achievements and technological innovations han dejado una huella indeleble en la historia. Las masivas murallas de los edificios antiguos, mencionados en las crónicas históricas, causan admiración. ¿Cómo se construyeron con tanta precisión? ¿Qué se oculta detrás de sus fachadas de piedra? Pero esto no es la única misterio relacionado con Tashkent. Alrededor de la ciudad circulan leyendas sobre artefactos perdidos y rituales misteriosos que se realizaban aquí en la antigüedad. Quizás bajo estas calles se encuentren catacumbas secretas donde, en algún momento, se ocultaban textos sagrados y conocimientos que podrían cambiar nuestra percepción de la historia. Según los antiguos registros, Tashkent también era conocido por sus escuelas, donde se educaban grandes mentes. ¿Cómo es posible que muchos de estos conocimientos se hayan perdido o olvidado? Los investigadores continúan preguntándose qué secretos guardan aún los rincones no descubiertos de esta ciudad maravillosa. Con cada nuevo descubrimiento, se hace más evidente que Tashkent no es solo una ciudad, sino un verdadero tesoro de antiguos misterios y enigmas que continúan atrayendo a investigadores de todo el mundo. El valle de Fergana, extendido entre majestuosas montañas del Tíbet, es una de las regiones más misteriosas del Gran Camino de la Seda. Este territorio fértil, conocido por sus paisajes pintorescos y su rica diversidad cultural, se convirtió en un importante nudo para los caravanes que cruzaban continentes. Numerosas ciudades como Andijan y Fergana fueron fundadas aquí, y cada una guarda sus propios secretos. El valle no fue solo una ruta comercial, sino también un lugar de encuentro de diversas culturas y civilizaciones, lo que dio lugar a tradiciones y costumbres asombrosas. ¿Cómo pudo esta región, alguna vez bulliciosa y llena de vida, convertirse en el objeto de numerosos mitos y leyendas? Los antiguos comerciantes, al pasar por aquí, dejaban no solo mercancías,
sino también historias que aún esperan ser reveladas. Los expertos afirman que aquí surgieron algunas de las primeras formas de escritura, y sobre este suelo fértil se establecieron tradiciones que aún se mantienen. Detrás de cada esquina se ocultan artefactos misteriosos, como cerámica decorada con símbolos enigmáticos que los investigadores aún no han podido descifrar. Pero el Valle de Fergana no es el único lugar donde se concentran los secretos del Camino de la Seda. En otras regiones también se pueden encontrar ciudades antiguas y civilizaciones perdidas que dejaron tras de sí solo un eco de su antigua grandeza. Recientes hallazgos arqueológicos, como monedas antiguas y restos de edificios, vuelven a plantear preguntas sobre cómo interactuaban los pueblos que habitaban estas tierras, cuáles eran sus relaciones y qué llevó al declive de estas ciudades asombrosas. Samarcanda, esta ciudad enigmática, fue una parte crucial del gran camino de la seda que unía Oriente y Occidente. Sus calles, alguna vez llenas de vibrantes bazares y viajeros, guardan el eco de tiempos lejanos y culturas antiguas. ¿Cómo pudo un importante nudo comercial convertirse en el escenario de encuentros entre diversas civilizaciones? Esto sigue siendo objeto de debates y conjeturas. Las joyas arquitectónicas de Samarcanda, como el Registán con sus majestuosos madrazas, hablan de un alto nivel de maestría y un rico patrimonio cultural. Las únicas mosaicos y tallas en piedra, creadas por maestros, se transmitían de generación en generación como mensajes cifrados del pasado. Pero, ¿qué realmente inspiró a estos artesanos tan habilidosos? Según los registros históricos, en Samarcanda se celebraban eventos importantes que determinaban el destino de pueblos enteros. Aquí se reunían comerciantes de China, Persia y Europa, intercambiando no solo mercancías, sino también ideas. ¿Cómo pudieron estos intercambios culturales influir en el desarrollo de la región? Esto sigue siendo un misterio. Pero esto no es la única incógnita. Alrededor de la ciudad se encuentran ruinas de antiguas fortificaciones y rastros de civilizaciones olvidadas que posiblemente poseían conocimientos de los que ni siquiera sospechamos. ¿Por qué estos grandes pueblos abandonaron sus hogares? ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? Las investigaciones científicas, como el análisis de antiguos artefactos y excavaciones, continúan revelando nuevas páginas de esta historia fascinante. Pero cada nuevo hecho solo añade más preguntas, dejando el misterio de Samarcanda sin resolver. En sus sombras se ocultan secretos, esperando su momento para ser desvelados. Bukhara, esta ciudad mágica, fue una parada importante en la ruta de la seda. Sus calles empedradas con adoquines antiguos conservan el eco de los caravanes comerciales que alguna vez llevaron especias, seda y joyas del este al oeste. Los majestuosos madrazas y mezquitas, con sus imponentes cúpulas como guardianes del tiempo, continúan relatando la grandeza y riqueza de este lugar. ¿Pero qué atraía a los viajeros y comerciantes a Bukhara? Tal vez no solo eran los productos, sino también los conocimientos que se intercambiaban aquí. Centros de conocimiento como el Madraza de Ulugh-Bek criaban a destacados científicos y filósofos cuyas ideas aún hoy causan admiración. ¿Cómo pudo un floreciente centro cultural ser olvidado durante siglos? Con el paso del tiempo,
Bukhara fue testigo de innumerables eventos. Aquí se entrelazaron las vidas de las personas, surgieron nuevas tradiciones y desaparecieron las antiguas. La ciudad sobrevivió invasiones y guerras, pero su espíritu remained invicto. Algunos investigadores sugieren que en estas paredes se encuentran mensajes cifrados dejados por sus antepasados que podrían revelar la historia enigmática de esta región. Pasando de las leyendas a la realidad, vemos cómo Bukhara se convirtió en un símbolo de comercio e intercambio de ideas. Aquí, en las ruinas de antiguos caravanserais, se siente el aliento de la historia. Bukhara sigue atrayendo a científicos y viajeros que buscan desentrañar sus secretos. Hoy, paseando por sus calles, se puede escuchar el susurro del pasado, invitando a un viaje inolvidable. Pero queda la pregunta, ¿qué otros secretos guardan estas antiguas murallas? Jiva, sumergida en los desiertos de Uzbekistán, es una de las joyas más enigmáticas del Gran Camino de la Seda. Esta ciudad, que en su apogeo fue un próspero centro comercial, ha conservado rastros de innumerables culturas que se cruzaron aquí a lo largo de los siglos. Las imponentes murallas de la fortaleza y Chankala, que se elevan sobre el horizonte desértico, parecen custodiar los secretos de los antiguos caravanes que alguna vez trajeron aquí especias, sedas y riquezas sin medida. Cada rincón de Jiva respira historia. Los majestuosos medreses, ricamente decorados con mosaicos, se presentan ante los ojos de los viajeros como guardianes de conocimientos. Pero, ¿qué se oculta tras sus altas murallas? Los arqueólogos encuentran rastros de antiguas civilizaciones y los habitantes locales cuentan leyendas sobre aquellos que alguna vez caminaron por estas calles, tentando su destino en el mercado donde se entrelazaban sueños y realidad. Sin embargo, Jiva no es solo historia del comercio. Mucho antes de la llegada de los primeros comerciantes, aquí existieron sociedades secretas y cultos misteriosos que dejaron rastros que aún hoy plantean preguntas. ¿Cómo lograron mantener sus tradiciones a lo largo de los siglos? ¿Qué podría haber llevado a enteros pueblos a abandonar estas tierras, dejando solo enigmas tras de sí? Entre los objetos antiguos encontrados aquí, hay también artefactos sobre los que los historiadores solo pueden especular. Por ejemplo, manuscritos enigmáticos que contienen conocimientos perdidos para el mundo moderno. Estos documentos no solo cuentan sobre la vida en Jiva, sino que también insinúan conexiones más profundas con otras civilizaciones que podrían haber existido en el camino de la seda. De esta manera, Jiva sigue siendo un enigma sin resolver, donde cada cache, cada piedra, puede contar su propia historia. Y mientras los científicos continúan sus investigaciones, las misteriosas de esta antigua ciudad esperan su momento para ser desentrañadas. Merv, un tiempo próspero oasis en la gran ruta de la seda, es una de las páginas más misteriosas de la historia antigua. Esta ciudad asombrosa, fundada hace más de 2 milenios, se convirtió en un importante centro de comercio y cultura que conectaba Oriente y Occidente. Su ubicación estratégica atraía a comerciantes y viajeros que deseaban intercambiar bienes, ideas y tal vez incluso secretos. Los monumentos arquitectónicos de Merv, como la majestuosa mezquita de Tekesh y las imponentes murallas construidas con grandes ladrillos, causan admiración.
Cada uno de estos edificios parece susurrar sobre los tiempos pasados, cuando la ciudad estaba llena de vida y bullicio. Pero ¿qué ocurrió con este gran centro? ¿Cómo pudo desaparecer de la historia un nodo tan importante del comercio? Algunos investigadores creen que la decadencia de Merv se debe a desastres naturales y cambios en las rutas comerciales. Otros sugieren que invasiones que arrasaron esta espléndida ciudad pueden haber sido la causa. Sin embargo, a pesar de las numerosas teorías, el misterio de su caída sigue sin resolver. El estudio de Merv también revela los secretos de los artefactos enigmáticos encontrados en su territorio. Entre estos, los vasos cerámicos con símbolos inexplicables que aún no han sido descifrados son uno de los más misteriosos. Estos artefactos pueden contener mensajes cifrados dejados por los antiguos habitantes, quienes tal vez intentaban preservar sus conocimientos para las generaciones futuras. Pero esto no es la única incógnita que guarda Merv. Caminando por sus calles polvorientas, uno puede sentir la presencia de aquellos que alguna vez vivieron aquí. ¿Cómo veían el mundo a su alrededor? ¿Qué secretos ocultaban en sus corazones y mentes? Estas preguntas permanecen sin respuesta, recordándonos que la historia está llena de misterios sin resolver, esperando ser descubiertos. Nisa, una ciudad majestuosa, alguna vez fue un importante punto de parada en la gran ruta de la seda que unía Oriente y Occidente. Sus ruinas, situadas a los pies de las montañas, guardan numerosos secretos relacionados con el comercio y el intercambio cultural que floreció aquí hace más de 2 milenios. ¿Cómo llegó a ser un centro que atraía a viajeros y comerciantes de todo el mundo? Las excavaciones arqueológicas en Nisa han revelado numerosos artefactos que testifican de un tiempo de gran actividad. Cerámica, monedas y restos de antiguos edificios construidos con grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí. Algunos investigadores sugieren que los habitantes locales poseían conocimientos únicos sobre la construcción, lo que les permitió crear estructuras tan duraderas. Pero, ¿cómo lograron alcanzar tal maestría? La ciudad también es conocida por sus inscripciones y símbolos misteriosos que aún no han sido descifrados. ¿Qué significan? Quizás eran mensajes sobre grandes secretos o profecías sobre el futuro. Nisa no solo fue un nudo comercial, sino también un lugar donde se cruzaban diversas culturas, dejando su huella en la arquitectura y el arte. Sin embargo, con la desaparición de Nisa, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué esta próspera ciudad fue abandonada? ¿Qué ocurrió con sus habitantes y qué secretos se llevaron consigo al olvido? Las investigaciones continúan y cada nuevo artefacto puede arrojar luz sobre esta historia enigmática. Con cada paso por estas antiguas calles, uno se siente parte de algo más grande y perhaps, no muy lejos de nosotros, se ocultan aún más profundos secretos esperando ser descubiertos. Panchakent, esta ciudad misteriosa junto al río Sarafshan, alguna vez fue un importante nudo en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Sus calles empedradas guardan el eco de antiguos caravanes que transportaban especias, seda y joyas a través de interminables desiertos y montañas. Las excavaciones arqueológicas realizadas aquí han revelado los secretos de una civilización
que prosperó hace más de 2 milenios. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, son testimonio del alto nivel de habilidad de los constructores antiguos. Los investigadores encuentran asombrosos artefactos, cerámica con delicados adornos, monedas que podrían haber pertenecido a comerciantes de lejanas tierras. Pero, ¿qué ocurrió con esta espléndida ciudad? ¿Cómo pudo desaparecer una civilización tan avanzada, dejando solo enigmas? Algunos historiadores sugieren que Banja Kent sufrió invasiones, mientras que otros señalan catástrofes naturales que podrían haber sido su ruina. Las investigaciones muestran que, a pesar de la destrucción, la memoria de Banja Kent vive en los mitos y leyendas de los habitantes locales. Ellos cuentan sobre antiguas profecías y civilizaciones olvidadas que alguna vez fueron famosas por sus conocimientos y arte. Esta ciudad no es solo parte de la historia, sino también un símbolo de cómo pueden desaparecer incluso los estados más poderosos. Solo queda reflexionar. ¿Cuántas más de estas enigmas están ocultas bajo la capa del tiempo, esperando ser descubiertas? El lago Iskanderkul, ubicado en las pintorescas montañas de Tayikistán, no es solo un prodigio natural, sino también una parte importante del itinerario histórico de la Ruta de la Seda. Sus aguas cristalinas, rodeadas de majestuosas rocas, fueron mencionadas en textos antiguos como un lugar donde los viajeros podían encontrar consuelo y recobrar fuerzas en su largo viaje. Las leyendas afirman que el propio nombre del lago está relacionado con Alejandro Magno, quien, según la tradición, se detenía aquí durante sus campañas de conquista. ¿Cómo pudo este lugar convertirse en un punto clave en la ruta que conectaba Oriente y Occidente? Los investigadores creen que Iskanderkul no solo servía como fuente de agua dulce, sino también como un lugar de comercio donde se reunían mercaderes de diversas regiones del mundo para intercambiar bienes y conocimientos. En el fondo del lago, según algunas investigaciones, podrían encontrarse restos de antiguos asentamientos que alguna vez fueron centros de comercio y cultura. ¿Cuál fue el destino de aquellos que vivieron aquí? Las historias misteriosas sobre ciudades sumergidas y barcos hundidos continúan intrigando a los investigadores y viajeros. Con el tiempo, el lago atrajo no solo a mercaderes, sino también a viajeros que buscaban desentrañar sus secretos. Los habitantes locales aún cuentan historias sobre fenómenos extraños relacionados con las aguas de Iskanderkul, lo que añade un aire de misterio a este lugar. Algunos investigadores afirman que las investigaciones subacuáticas pueden revelar nuevos hechos sobre la vida en la Ruta de la Seda, pero por ahora, estas misteriosas historias permanecen sin resolver, esperando su momento. Dushanbe, la capital de Tayikistán, es un importante nudo en la Ruta de la Seda que durante siglos unió Oriente y Occidente. Este lugar, donde se cruzaron culturas, religiones y tradiciones comerciales, guarda en sí mismo numerosos misterios y secretos, esperando ser revelados. Los antiguos caravansarais, que alguna vez fueron refugio para los viajeros, aún conservan el eco de los pasos de los comerciantes que llevaban mercancías exóticas. ¿Cómo pudo un importante eje comercial como la Ruta de la Seda caer en el olvido, dejando solo ecos de su gloriosa historia? Dushanbe también está rodeado de impresionantes montañas que servían como protección natural y fueron testigos de muchos eventos históricos.
Aquí, entre las majestuosas cimas, se ocultan numerosos mitos sobre antiguas civilizaciones que podrían revelar sus secretos si solo pudiéramos escucharlos. Los arqueólogos continúan explorando los alrededores de la ciudad, encontrando artefactos que indican que esta región ha estado habitada desde tiempos inmemoriales. Algunos hallazgos, como monedas antiguas y cerámica, plantean nuevas preguntas. ¿Qué más se oculta bajo la tierra? Pero esto no es la única misterio relacionado con Dushanbe. Las leyendas sobre artefactos misteriosos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia siguen vivas entre los habitantes locales. Investigadores sugieren que en estos lugares podrían estar ocultas ciudades perdidas que alguna vez prosperaron en la intersección de las rutas comerciales. Pero ¿cuáles son las verdaderas dimensiones de estas antiguas civilizaciones? Isfahán, esta ciudad misteriosa, alguna vez fue una joya del gran camino de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Sus majestuosas plazas y sus impresionantes mezquitas, adornadas con delicados mosaicos, crean una atmósfera en la que se puede sentir el aliento de la historia. ¿Cómo pudo esta ciudad convertirse en un importante nudo comercial a través del cual pasaban innumerables mercancías y ideas? En el corazón de Isfahán se encuentra la plaza Naksh-e-Jahan, una de las plazas más grandes del mundo, donde antaño se reunían mercaderes y viajeros. Aquí, entre los impresionantes edificios, como la mezquita de Shaykh Lutfullah, se puede sentir cómo el tiempo se detiene. Pero, ¿qué es lo que realmente atraía a la gente de tierras lejanas a esta ciudad? Isfahán era conocido por sus espléndidos tejidos, alfombras y especias que se valoraban como oro. Algunos creen que aquí se originaron tecnologías únicas de tejido a mano, que dejaron una huella indeleble en la cultura y el arte. Sin embargo, ¿cómo pudo una civilización tan próspera durante siglos atraer la atención y luego caer en la sombra de la historia? Pero esto no es la única misterio de Isfahán. Los enigmáticos restos que rodean la ciudad pueden ocultar civilizaciones aún más antiguas. Las investigaciones muestran que bajo las construcciones modernas pueden encontrarse artefactos que contarán la historia de las personas que dejaron sus huellas en las arenas del tiempo. ¿Qué más puede ocultarse en estas calles llenas de historias y enigmas? Yazd, en Irán, es una de las paradas más misteriosas del gran camino de la seda, donde los antiguos caravanes se detenían para descansar y reabastecerse. Esta ciudad, con su arquitectura única compuesta por torres de viento y murallas de adobe, parece sumergirnos en la atmósfera del pasado, cuando aquí florecía el comercio y la cultura. ¿Cómo pudieron los habitantes de este lugar construir tales estructuras complejas que han perdurado hasta nuestros días? A lo largo de los siglos, Yazd fue un importante cruce de caminos que conectaba Oriente y Occidente, y sus habitantes, dotados de excepcionales habilidades en el comercio y los oficios, ayudaban a transmitir conocimientos y mercancías entre diferentes civilizaciones. Por ejemplo, en esta ciudad se producía una hermosa cerámica y tejidos que eran muy solicitados más allá de las fronteras de Irán. ¿Cómo es posible que este oasis de cultura y comercio haya sobrevivido en condiciones de clima tan severo? No es de extrañar que Yazd se haya convertido en el centro del zoroastrismo, una religión que nació en estas tierras.
Los impresionantes templos del fuego, como el Aatamán-e-Firuz, aún guardan los secretos de los antiguos rituales, y las sagradas llamas que arden en su interior recuerdan las creencias que tienen raíces en el pasado lejano. Pero ¿qué misterios podrían ocultarse tras estos lugares sagrados? Entre las estrechas calles se pueden encontrar no solo joyas arquitectónicas, sino también rastros de enigmas sin resolver, desde antiguos manuscritos hasta misteriosos artefactos que podrían revelar aspectos de la vida de los habitantes de esta ciudad. Cada rincón de Yazd está lleno de ecos de la historia que sigue atrayendo a investigadores y amantes de la antigüedad. ¿A dónde podría llevar el estudio continuo de este lugar asombroso? Persépolis, alguna vez la majestuosa capital del Imperio Persa, se alza como un misterioso monumento que refleja la grandeza de una antigua civilización. Esta ciudad, situada en la intersección de las rutas comerciales, se convirtió en un importante punto de parada en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. ¿Cómo pudo un centro de comercio y cultura tan importante ser abandonado, dejando solo ruinas de piedra? Esta es una pregunta que sigue intrigando a los historiadores. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, dan la sensación de que podrían contar historias sobre cómo aquí convergían comerciantes y viajeros de los rincones más lejanos del mundo. En las columnas, coronadas con intrincadas tallas, se pueden ver escenas que representan embajadas de diferentes países, lo que subraya la diversidad de culturas y pueblos que alguna vez convivieron en este lugar. Persépolis no fue solo un centro político, también fue un lugar donde se cruzaban ideas y creencias. Algunos investigadores creen que aquí se guardaban antiguos oráculos, posiblemente aquellos que predicaban el destino de los imperios. ¿Qué significado tenían estos oráculos para aquellos que vivían en Persépolis? Sin embargo, esta no es la única incógnita relacionada con esta antigua ciudad. Los estudios muestran que muchos de sus edificios fueron destruidos después de la conquista de Alejandro Magno. Pero, ¿por qué ocurrió justo en ese momento? Tal vez fue un intento de borrar las huellas de uno de los mayores estados de la historia. Los arqueólogos continúan encontrando misteriosos artefactos que podrían revelar más sobre la vida en Persépolis, pero los secretos de este lugar siguen sin desentrañarse. Cada nuevo artefacto, cada descubrimiento, solo subraya cuánto aún queda por aprender sobre Persépolis y su papel en la historia de la humanidad. Shiraz, esta ciudad misteriosa, alguna vez fue una parada importante en la gran ruta de la seda que unía Oriente y Occidente. Sus calles, impregnadas con aromas de especias y flores, guardaban en sí los secretos de los comerciantes que pasaban por ella y los sueños de los soñadores que se dejaban seducir por las oportunidades que abría este camino. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol acaricia los antiguos edificios, parece que la misma ciudad susurra sobre sus gloriosos días, cuando era el centro de la cultura y el comercio. A lo largo de los siglos, Shiraz atrajo a numerosos viajeros y cada uno de ellos dejó su huella, creando una atmósfera única donde se entrelazan culturas y tradiciones. Muchos se preguntaban cómo esta ciudad
con sus majestuosos jardines y obras arquitectónicas, pudo convertirse en un nodo tan importante en la ruta que conectaba China, la India y Europa. ¿Cómo podían los comerciantes locales utilizar sus conexiones para crear riqueza e influencia que aún se siente en el aire de Shiraz? En esta ciudad se encuentran magníficas mezquitas y mausoleos que cuentan las historias de grandes poetas y filósofos que inspiraron generaciones. Pero además de eso, Shiraz es famoso por sus leyendas misteriosas sobre tesoros y conocimientos perdidos que, posiblemente, fueron transmitidos a través de esta ruta comercial. ¿Cuáles eran los secretos que ocultaban estas antiguas rutas y cuáles enigmas aún esperan ser desentrañados? Shiraz no es solo una ciudad, es una historia viva que sigue respirando y atrayendo. Arqueólogos e historiadores continúan descubriendo nuevos hechos que indican su papel en el desarrollo de las civilizaciones, pero muchas preguntas sobre su influencia en las rutas comerciales mundiales remain sin respuesta. Quizás aquí, entre sus antiguas calles, se esconden aún misterios por descubrir, esperando a sus investigadores. Bagdad, antaño centro esplendoroso de cultura y comercio, fue una parte crucial del Gran Camino de la Seda. Esta ciudad, fundada en el siglo VIII, se convirtió no solo en el corazón administrativo, sino también cultural del califato abasí, atrayendo a comerciantes y sabios de todos los rincones del mundo. Las calles de Bagdad estaban llenas de aromas de especias y sedas, y sus mercados rebosaban de mercancías, desde telas raras hasta joyas. Edificios de piedra maciza, adornados con intrincada talla, creaban una atmósfera de misterio y grandeza, como guardianes de innumerables secretos. Pero ¿qué fue de este glorioso ciudad que alguna vez fue uno de los más prósperos del planeta? ¿Cómo pudo un lugar tan destacado perder su esplendor y su influencia? Los investigadores aún intentan responder a estas preguntas, sumergiéndose en una historia llena de enigmas y misterios. Entre los artefactos encontrados, como antiguos manuscritos y monedas, hay también objetos misteriosos sobre los que se sabe poco. Estos artefactos permiten asomarse al pasado, pero no revelan todos los secretos que guardan las paredes de los antiguos edificios y los laberintos de las viejas calles. Los científicos sugieren que la caída de Bagdad está relacionada con conmociones políticas y militares, pero muchos aspectos de esta compleja historia permanecen oscuros. ¿Cómo pudo un centro tan destacado de cultura y comercio desaparecer de la memoria humana? Siguiendo más adelante por el camino de la seda, solo podemos especular sobre otras ciudades perdidas y civilizaciones olvidadas que posiblemente también guardan sus propios secretos, esperando ser redescubiertas. Palmira, como una ilusión cobrada vida, alguna vez fue un nudo crucial en la ruta de la seda, conectando Oriente y Occidente. Esta antigua ciudad, rodeada por interminables arenas del desierto sirio, fue testigo de asombrosas reuniones de culturas e intercambios comerciales que dejaron una huella indeleble en su arquitectura y vida. Sus majestuosos templos y columnatas, construidos con piedra caliza clara, aún causan admiración a pesar de los daños que ha sufrido la ciudad. ¿Cómo pudieron estos espléndidos edificios, como el templo de Baal, convertirse en símbolos de prosperidad y fuerza? Palmira no fue solo un centro comercial,
sino también un cruce cultural donde se entrelazaban ideas, religiones e artes. Los habitantes locales, con sus únicos conocimientos de construcción, utilizaban grandes bloques de piedra perfectamente ajustados, creando algo verdaderamente asombroso. Sin embargo, a pesar de toda esta magnificencia, Palmira guarda muchas incógnitas. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada desaparecer de la historia, dejando solo ruinas y ecos de su antigua grandeza? Investigadores y arqueólogos continúan estudiando sus misterios, esperando desentrañar aspectos enigmáticos como las inscripciones y símbolos misteriosos que quedaron en las paredes de los antiguos edificios. Con cada nuevo descubrimiento surgen más preguntas a las que no siempre se encuentran respuestas. Esto es solo un ejemplo de cómo la historia puede ser al mismo tiempo fascinante y aterradora, dejándonos en espera de nuevos descubrimientos y enigmas. Damasco, uno de las ciudades más antiguos del mundo, es una parte crucial del Gran Camino de la Seda, que une Oriente y Occidente. Con sus estrechas calles y antiguos bazares llenos de aromas de especias y sonidos de comercio, esta ciudad aún guarda el espíritu de una historia milenaria. ¿Cómo se convirtió en un nudo tan importante en las rutas comerciales? Desde tiempos inmemoriales, Damasco atrajo a comerciantes que deseaban intercambiar sus mercancías por tejidos valiosos, joyas y productos exóticos. Aquí, en el cruce de civilizaciones, se cruzaban las rutas de grandes pueblos como árabes, persas y romanos. Conocidos por su habilidad en la elaboración de textiles, los maestros locales creaban objetos únicos que fascinaban a los viajeros. Pero, ¿qué hay detrás de este brillo y riqueza? Edificios majestuosos y ruinas misteriosas, ocultas bajo capas de tiempo, pueden contarnos mucho. ¿Qué secretos guardaban los antiguos comerciantes y qué historias fueron transmitidas a lo largo de los siglos por este gran camino? Damasco, como un importante puerto comercial, también se convirtió en el centro de la cultura y el intercambio de conocimientos, lo que contribuyó al desarrollo de la ciencia y el arte. Muchos inventos e ideas filosóficas nacidos en estas paredes influyeron en toda la historia humana. Pero esto no es el único misterio de esta ciudad. Su arquitectura, desde la majestuosa mezquita de los omeyas hasta las antiguas fortalezas, sigue causando admiración y asombro. ¿Cómo se logró preservar tales joyas a lo largo de milenios? Hoy en día, Damasco no solo es un centro histórico, sino también un símbolo de comprensión entre culturas que alguna vez se encontraron en sus calles. ¿Cuántos más secretos guarda esta antigua ciudad esperando ser descubiertos por investigadores y viajeros? Alepo, una ciudad antigua que servía como un importante nudo en la ruta de la seda, atrae con su atmósfera misteriosa. Sus calles empedradas recuerdan a los comerciantes que traían especias, seda y joyas de lejanos países, creando un mosaico único de culturas y tradiciones. Entre los edificios antiguos, como la majestuosa ciudadela que se alza sobre la ciudad, se puede sentir el aliento de la historia. Cada piedra, cada arco, cuentan historias de encuentros y conflictos, de cómo diferentes pueblos se unían gracias al comercio y al intercambio de conocimientos. Pero, ¿qué atraía a los viajeros a Alepo? ¿Cómo se convirtió esta ciudad
en un centro donde se cruzaban los destinos de toda una civilización. A pesar de la importancia de Alepo en la antigüedad, su historia está llena de misterios. Los arqueólogos encuentran pruebas de que aquí existían mercados y salones de intercambio inusuales, pero ¿cómo funcionaba exactamente este sistema? Algunos investigadores sugieren que en Alepo podrían haber existido almacenes secretos de rarezas mencionadas en textos antiguos, pero su ubicación nunca se ha encontrado. Con cada excavación, con cada hallazgo, surgen más preguntas. ¿Qué papel jugaba Alepo en la política y la economía de la región? ¿Qué les ocurrió a aquellos que alguna vez llenaron sus calles de vida? Estas enigmas permanecen sin respuesta, pero una cosa es segura. Alepo, al igual que muchas otras ciudades en la Ruta de la Seda, guarda en sí misma muchas historias y secretos que esperan ser descubiertos. Antioquía, situada en la intersección de las rutas comerciales, fue un punto crucial en la Ruta de la Seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta antigua ciudad, que en diferentes épocas fue hogar de diversas culturas, está impregnada de historia y misterios. Sus calles alguna vez resonaron con el bullicio de comerciantes que intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas, creencias y leyendas. Los grandes edificios de piedra que testimonian la grandeza de la arquitectura antigua aún se alzan en el centro de la ciudad, causando admiración y respeto en los visitantes. Se dice que en Antioquía existieron templos misteriosos dedicados a deidades sobre las que hoy solo conocemos gracias a fragmentos de textos antiguos. ¿Qué significados ocultaban estos lugares de culto y qué secretos podrían haber guardado en sus sombras? Entre los numerosos artefactos encontrados en Antioquía, destacan los mosaicos con imágenes vibrantes, cada uno de los cuales cuenta su propia historia. Estas obras de arte, como mensajes cifrados, intrigan a los investigadores y los invitan a reflexionar. ¿Qué podrían haber dicho sobre la vida y las creencias de las personas de esa época? Pero Antioquía no es solo una ciudad con un pasado rico. En sus alrededores se encuentran ruinas misteriosas que apenas se mencionan en registros históricos. ¿Quiénes fueron los habitantes de estos lugares y qué eventos llevaron a su desaparición? Así, las calles de Antioquía continúan guardando sus secretos sin resolver, esperando que alguien vuelva a prestarles atención. Con cada nuevo descubrimiento de historiadores y arqueólogos se hace más evidente. Antioquía, al igual que otras ciudades de la Ruta de la Seda, oculta innumerables enigmas, muchos de los cuales aún esperan ser revelados. Capadocia, ubicada en el corazón de Turquía, es una de las regiones más fascinantes del Camino de la Seda. Aquí, entre las rocas caprichosas y las ciudades subterráneas, se puede sentir el aliento de la antigüedad que guarda en sí misma muchos secretos. Las formaciones rocosas masivas, que recuerdan castillos de cuento, fueron en su momento no solo un fenómeno natural, sino también un punto estratégico para viajeros y comerciantes. Esta misteriosa región atrajo a muchas culturas, desde los antiguos hititas hasta los bizantinos, cada una de las cuales dejó su huella. Las personas utilizaban la toba suave para crear estructuras subterráneas que las protegían de los enemigos y del clima riguroso. Alrededor de 80 ciudades subterráneas, como Derinkuyu y Kaymaklu,
servían de refugio para miles de personas, lo que asombra la imaginación. ¿Cómo podían existir tales estructuras complejas bajo tierra? Pero esto no es la única misterio de Capadocia. Los habitantes locales creían en el poder místico de esta tierra, relacionándola con leyendas y profecías antiguas. Algunos investigadores sugieren que aquí podrían haber existido lugares de adoración que aún no han sido revelados. ¿Cómo podían tales civilizaciones avanzadas crear tales estructuras complejas y dejar tras de sí tantas preguntas? Justo aquí, en la intersección de las rutas comerciales, surgieron intercambios culturales únicos que moldeaban el aspecto de toda una época. Mitos, arte y arquitectura se entrelazaban, creando una atmósfera llena de misterios. A medida que los científicos continúan investigando esta región única, se conocen nuevos hechos sobre su pasado. En Capadocia hay más de 100 iglesias excavadas en la roca y frescos únicos que solo dan una pista de lo que ocurrió aquí en el pasado. Konya, extendida hacia el sureste de Turquía, fue una parada crucial en la Ruta de la Seda, la ruta comercial que unía Oriente y Occidente. Aquí, entre majestuosas mezquitas y antiguos caravanserais, pasaban los mercaderes, mientras resonaban los dialectos exóticos y el aroma de las especias llenaba el aire. Esta ciudad, conocida por su legado cultural, no era solo un nudo de comercio, sino también un centro de ciencia y filosofía. Aquí vivió y creó el gran sufí Jalal ad-Din Rumi, whose teachings, impregnados de misticismo, atraían a muchos seguidores. ¿Cómo podría un simple mercader encontrarse con tan profunda sabiduría en su camino hacia la riqueza? A medida que avanzábamos por la Ruta de la Seda, Konya se convertía en un lugar de encuentro de diversas culturas y tradiciones. Aquí se entrelazaban los destinos de las personas y cada piedra podría contar su historia. En los mercados locales se podían encontrar productos de los rincones más lejanos del mundo, desde la seda hasta las especias, lo que no podía dejar de causar admiración. Pero esto no es la única misterio relacionado con Konya. Existen referencias a complejos subterráneos misteriosos que, según algunas fuentes, podrían haber sido utilizados como refugios para los mercaderes durante los ataques. ¿Cuál es su verdadero destino y propósito? Cada calle, cada esquina recuerda los tiempos pasados cuando Konya estaba llena de vida y comercio. En este cruce de caminos, donde se cruzaban destinos y sueños, quedan historias sin concluir, esperando ser reveladas. Ankara, el corazón de Turquía, alguna vez fue un importante nudo en la Ruta de la Seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta antigua capital, rodeada de colinas y majestuosas montañas, guarda en sí misma muchos secretos ocultos bajo sus calles de piedra. Cada paso por estas calles recuerda el tiempo en que caravanas de países lejanos se detenían aquí para descansar y cambiar mercancías. A lo largo de los siglos, Ankara atrajo a comerciantes, buscadores de aventuras y científicos que traían consigo no solo riqueza, sino también conocimientos. ¿Cómo pudo un lugar tan estratégicamente importante quedarse en la sombra de otras ciudades más conocidas? Quizás esto esté relacionado con eventos misteriosos que ocurrieron aquí en el pasado, dejando rastros en leyendas y mitos. Entre las antiguas construcciones,
como el templo de Augusto y la fortaleza de Ankara, se esconden mensajes cifrados que esperan ser descifrados por los investigadores. Los científicos utilizan tecnologías modernas, como el escaneo láser, para revelar capas ocultas de la historia, pero aún quedan muchas preguntas. ¿Qué realmente ocurrió con las rutas comerciales que alguna vez conectaban Ankara con otras grandes civilizaciones? Artefactos misteriosos encontrados en las cercanías aún generan disputas entre arqueólogos e historiadores. Algunos creen que son pruebas de culturas olvidadas que alguna vez florecieron aquí, pero sus secretos aún no han sido revelados. ¿Cómo pudo desaparecer tanta cantidad de conocimientos y habilidades sin dejar rastro, dejando solo un eco en la historia? No muy lejos de Ankara, en su sombra, se ocultan aún más enigmas asombrosos que pueden contar sobre el pasado. Cada piedra que se encuentra aquí puede contar su historia, pero ¿qué exactly quieren decirnos? Estambul, ubicado en la intersección de antiguas rutas comerciales, fue un importante nudo del Gran Camino de la Seda. Esta majestuosa ciudad, que une Oriente y Occidente, se convirtió en un lugar donde se encontraban culturas y comerciantes, trayendo no solo mercancías, sino también ideas. ¿Cómo es posible que precisamente aquí, entre los bulliciosos bazares y las imponentes mezquitas, surgiera una cantidad de misterios relacionados con estos antiguos caminos? Cada rincón de Estambul respira historia, y sus calles guardan recuerdos de viajeros que guiaban sus caravanas a través de interminables estepas y pasos montañosos. A lo largo de los siglos, aquí se intercambiaban no solo sedas y especias, sino también conocimientos que cambiaron el curso de la historia. Pero, ¿qué es lo que atraía a tantos aquí? Algunos creen que los extraños símbolos encontrados en las paredes de edificios antiguos pueden indicar rutas antiguas conocidas solo por unos pocos. Otros investigadores piensan que Estambul no solo era un centro comercial, sino también un santuario donde se cruzaban diversas enseñanzas religiosas. ¿Cómo podían coexistir tales culturas en un mismo lugar sin dejar rastros de conflictos? Cada año, los arqueólogos descubren nuevos artefactos que confirman que esta ciudad no era solo un punto de tránsito, sino un verdadero depósito de conocimientos y misterios. ¿Podrán estos hallazgos revelarnos los secretos de las antiguas caravanas y sus rutas comerciales? A pesar de múltiples investigaciones, los misterios de Estambul remainen sin resolver. Su historia, llena de extrañas coincidencias y hechos oscuros, sigue atrayendo a los buscadores de conocimientos, dejando abierta la pregunta: ¿cuántos más secretos están ocultos bajo sus calles? Salónica, situada en la orilla del mar Egeo, fue una importante parada en la gran ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta ciudad portuaria, fundada en la época del Imperio Macedonio, se convirtió en un crucial nudo de comercio e intercambio cultural, atrayendo a mercaderes y viajeros de toda la civilización conocida en ese tiempo. ¿Cuántos secretos ocultan sus callejones, recordando los pasos de antiguos comerciantes que no solo intercambiaban bienes, sino también ideas? A lo largo de los siglos, Salónica ha experimentado múltiples influencias culturales, lo que la ha convertido en un lugar único donde se entrelazan tradiciones griegas, romanas, bizantinas y otomanas. Las masivas murallas de piedra que protegen la ciudad
guardan innumerables historias y misterios que aún no han sido descifrados. ¿Cómo se convirtió esta ciudad en un punto tan importante en la ruta de la seda, si su ubicación geográfica atraía no solo a comerciantes, sino también a conquistadores? Entre los famosos monumentos, como la Torre Blanca y la Ágora Romana, se pueden encontrar rastros de cómo las rutas comerciales influyeron en la arquitectura y el estilo de vida de los habitantes locales. Dentro de las murallas de la ciudad, en otro tiempo, bullía la vida. Mercados donde se vendían especias y joyas, y tiendas donde se escuchaban conversaciones en diferentes idiomas, creando una atmósfera de verdadero cruce cultural. Pero, ¿qué ocurrió con aquellos que alguna vez caminaron por estas calles? ¿Por qué muchas antiguas rutas perdieron su importancia y ciudades que alguna vez prosperaron se convirtieron en ruinas? Salónica sigue siendo un testimonio vivo de la grandeza de la Ruta de la Seda, pero sus misterios históricos aún esperan ser revelados. Atenas, sumergidas en la luz solar, alguna vez fueron uno de los puntos más importantes del gran camino de la seda. No solo servían como centro comercial, sino también como cruce cultural donde se entrelazaban ideas, filosofías y artes de países lejanos. Las calles de las antiguas Atenas escuchaban el susurro de los sabios discutiendo conceptos misteriosos que los viajeros traían consigo. Cada piedra en esta ciudad guarda secretos. ¿Cómo transcurrían las rutas comerciales que unían Oriente y Occidente? Las masivas columnas del Partenón que se alzan en la Acrópolis podrían contar historias de personas que buscaban conocimiento y riqueza cruzando caminos difíciles. Pero, ¿por qué precisamente Atenas se convirtió en uno de esos nodos tan importantes? Entre los comerciantes que se detenían aquí, había no solo mercaderes griegos, sino también árabes, persas e indios. Estas reuniones servían como base para el intercambio no solo de mercancías, sino también de tradiciones culturales. ¿Qué papel jugaron estos intercambios en la formación de una identidad única de Atenas? Algunos investigadores creen que precisamente gracias a este intercambio en Atenas nació la filosofía que influyó en toda Europa. Pero queda la pregunta, ¿qué secretos antiguos están ocultos en estos intercambios y cómo se reflejan en el desarrollo de la civilización occidental? Atenas, con su arquitectura refinada y sus misteriosos mitos, continúan siendo objeto de estudio para arqueólogos e historiadores. No solo investigan los restos físicos, sino también las huellas culturales dejadas por los viajeros. ¿Por qué los antiguos comerciantes elegían esta ciudad como su destino? Venecia, con sus canales misteriosos y su arquitectura majestuosa, está eternamente grabada en la historia como uno de los nudos clave de la Ruta de la Seda. Esta ciudad maravillosa, construida sobre el agua, se convirtió en el centro del comercio, donde se cruzaban las rutas de los mercaderes del este y el oeste. ¿Cómo pudieron surgir estas vastas redes comerciales en este lugar único, rodeado de mar? Desde tiempos antiguos, Venecia atrajo a los viajeros, seduciéndolos con los aromas de especias y telas de seda. Los edificios de piedra maciza, adornados con mosaicos, parecían susurrar secretos que guardaban en sí mismos. Pero ¿qué ocurría realmente en esas estrechas calles donde se cruzaban los destinos de personas de diferentes rincones del mundo?
Venecia no solo prosperó gracias a su comercio, sino que también se convirtió en un cruce cultural donde se mezclaban diversas tradiciones y conocimientos. Algunos investigadores sugieren que precisamente aquí nacieron ideas que contribuyeron al desarrollo de la ciencia y el arte en Europa. Pero ¿cómo pudo surgir un entorno tan potente de inteligencia en condiciones en las que aún había tanto por descubrir? De los antiguos mercaderes pasemos a los misteriosos artefactos encontrados en el fondo de los canales venecianos. Cada objeto encontrado cuenta su historia, sumergiéndonos en un mundo lleno de asombro y lo desconocido. Venecia, con sus secretos ocultos, sigue siendo un enigma incluso para los historiadores más experimentados. Ravenna, esta encantadora ciudad en el noreste de Italia, alguna vez fue una parte importante del Gran Camino de la Seda. Su ubicación estratégica facilitó el intercambio no solo de mercancías, sino también de ideas, culturas y tecnologías entre Oriente y Occidente. Esta ciudad, llena de antiguos mosaicos y magníficas iglesias, servía como punto de tránsito para los comerciantes que deseaban enriquecer sus tierras. Bloques de piedra maciza, perfectamente ajustados entre sí, rodean las calles de Ravenna, creando una atmósfera de grandeza y misterio. Los arqueólogos que investigan esta región encuentran pruebas de que aquí pasaban importantes rutas comerciales que conectaban China con Europa. Ravenna podría contarnos sobre los viajes de los comerciantes, sobre cómo llevaban no solo seda, sino también los secretos de las antiguas civilizaciones. Pero esto no es la única misterio que rodea Ravenna. Las leyendas locales susurran sobre antiguas profecías relacionadas con la ciudad, sobre cómo sus calles fueron testigos de encuentros de grandes mentes, desde filósofos hasta artistas. ¿Cómo podrían estas figuras destacadas encontrarse en esta pequeña ciudad que ahora parece perdida en el tiempo? Entre la magnificencia de Ravenna se esconden artefactos que los investigadores aún no han logrado estudiar completamente. Mosaicos únicos que representan escenas de la vida, de repente nos hacen reflexionar. ¿Qué significa este legado para nosotros? ¿Qué antiguos misterios aún esperan ser descubiertos? Ravenna sigue siendo un rincón inexplorado de la historia, donde cada descubrimiento abre nuevas preguntas, dejándonos en espera de más misterios. En esta ciudad donde la antigüedad se encuentra con la modernidad, es posible que aún haya muchos secretos por desentrañar. Roma, la ciudad majestuosa que alguna vez fue el centro de un gran imperio, también desempeñó un papel crucial en la Ruta de la Seda. Esta ruta, que conectaba Oriente y Occidente, no solo fue una arteria comercial, sino también un vínculo entre culturas, ideas y tecnologías. En las calles de Roma se cruzaban caravanas que traían consigo productos exóticos, seda, especias y joyas que fascinaban a los locales. Los grandes edificios de piedra, como el Panteón y el Coliseo, no solo eran maravillas arquitectónicas, sino también lugares de encuentro para comerciantes y viajeros. ¿Qué historias contaban sobre tierras lejanas y culturas misteriosas? Se dice que en los mercados de Roma se podían escuchar relatos de viajes por vastos desiertos y secretos ocultos tras altas montañas. Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con Roma.
También existen referencias a artefactos enigmáticos encontrados en las cercanías de la ciudad que podrían revelar su papel en el comercio internacional. Por ejemplo, los arqueólogos descubrieron monedas antiguas que fueron acuñadas en Asia Oriental, lo que pone en duda las tradicionales fronteras geográficas del comercio. Pero, ¿quiénes eran esos comerciantes que recorrieron miles de kilómetros para llegar a Roma? ¿Cuáles eran sus motivaciones y qué historias traían consigo? Estas preguntas permanecen sin respuesta, dejando espacio para futuros descubrimientos. Roma no solo se convirtió en un importante nudo en la ruta de la seda, sino que también sigue guardando numerosos secretos que esperan ser revelados. Alexandria, fundada por Alejandro Magno, no solo se convirtió en un centro cultural y comercial, sino también en un punto clave de la ruta de la seda. Sus majestuosos puertos, bañados por las olas del Mediterráneo, atraían a mercaderes de todas las regiones del conocido mundo. Productos extraños y misteriosos como especias, seda y joyas raras llenaban los mercados creando una atmósfera de cuento oriental. Pero no solo el comercio hizo a Alexandria única. Aquí se encontraba la famosa Biblioteca de Alejandría, donde se reunían sabios y eruditos que buscaban desentrañar los misterios del universo. En estas paredes se habían escrito innumerables rollos con conocimientos que aún hoy causan admiración y asombro. ¿Cómo pudo desaparecer esta joya del conocimiento en las profundidades de la historia? En las calles de la ciudad resonaban los idiomas de múltiples pueblos y cada visitante traía consigo sus leyendas y mitos. Los sabios discutían no solo filosofía, sino también astronomía, matemáticas y medicina, sentando las bases para futuros descubrimientos. Pero ¿qué fue de estos conocimientos llevados por el tiempo? Alexandria no solo unía Oriente y Occidente, sino que también estaba llena de misterios. Los investigadores encuentran rastros de antiguas rutas comerciales, pero muchos de ellos permanecen ocultos bajo capas de siglos. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada y sus brillantes logros simplemente desaparecer de la memoria humana? Quedan muchas preguntas sobre su presente y futuro. ¿Podrán nuevas excavaciones ayudar a desentrañar los misterios que aún hoy están envueltos en el manto del olvido? Los misterios de la Biblioteca de Alejandría y su grandeza continúan atrayendo a buscadores de aventuras y científicos dispuestos a desentrañar sus secretos.